El examen era sobre tácticas de asedio. El marino humano preguntó: ¿antiguas, modernas o secretas? La sala de exámenes número 12 estaba sumida en un silencio que parecía tensar cada fibra de los presentes. 23 cadetes de la Academia de Guerra Centauri habían terminado hacía más de media hora sus análisis tácticos, las tabletas alineadas como un ejército disciplinado, con respuestas previsibles que repetían punto por punto las doctrinas oficiales de asedio. Solo uno permanecía escribiendo, un humano, sentado al fondo con la calma insolente de quien no siente que el tiempo lo persigue. Su nombre era Liam y su estilo era distinto desde el primer día en el programa de intercambio. El instructor Bear Saiyoun observaba desde la plataforma elevada, sus mandíbulas crispándose con cada trazo de aquel extraño. Finalmente, el aviso de finalización retumbó con la autoridad de 2 décadas de servicio. Todos apagaron sus tabletas al instante menos Liam, que siguió trazando líneas con el mismo aire distraído. El murmullo de incomodidad se transformó en un silencio absoluto cuando levantó la mirada y preguntó con naturalidad si la consigna del examen se refería a tácticas antiguas, modernas o clasificadas. Nadie respiró. Ni siquiera los Centauri con sus múltiples pulmones. La palabra clasificadas se deslizó por el aire como una cuchilla. El muchacho depositó al final su tableta con un gesto ligero, agradeció el tiempo extra como si hablara de un simple favor y se marchó tarareando, dejando tras de sí una sombra de inquietud que ninguno de los presentes pudo disipar. Horas después, en la sala de conferencias más segura de la academia, se reunieron figuras de peso con rostros tensos. El documento de Liam flotaba en holograma, proyectando secciones meticulosamente estructuradas, referencias exactas y un estilo académico impecable. El problema no era la forma sino el contenido. Describía batallas inexistentes en los archivos galácticos: Stalingrado, Termópilas, Normandía. Las fechas y los nombres sonaban extraños, pero la lógica estratégica que desplegaba resultaba incontestable. Cada ejemplo estaba acompañado de consecuencias, errores y aprendizajes, como si aquel estudiante hubiera estudiado siglos enteros de guerras que nadie más en la galaxia recordaba. Los oficiales se miraban entre sí intentando decidir si se trataba de una broma peligrosa o de una revelación que podía cambiar la visión entera del Consejo Militar. Los fragmentos que hablaban de armas atómicas usadas contra ciudades civiles encendieron alarmas inmediatas. Los protocolos de seguridad no estaban preparados para digerir semejantes afirmaciones. Corbin, coordinadora de guerra, sintió que las antenas le temblaban cuando escuchó cómo el humano relataba el bombardeo de Hiroshima y Nagasaki con la misma naturalidad con la que un cadete Centauri comentaría una batalla simulada. Lo inquietante era la ausencia de intención de intimidar, todo estaba escrito como si se tratara de un material didáctico. Convocaron de inmediato a la diplomática humana asignada al intercambio, la doctora Lackland Okafor, que apareció con un café humeante y un aire de cansancio resignado. Para sorpresa de todos, no parecía alarmada. Explicó con calma que Liam no era soldado ni analista, apenas un joven con afición por la historia militar. La afirmación provocó un silencio aún más denso que el de la sala de examen. Los representantes de varias especies no podían concebir que un simple aficionado manejara con tanta soltura doctrinas de guerra total, referencias a conflictos masivos y tácticas de resistencia urbana. Okafor les habló de los canales de televisión dedicados exclusivamente a guerras pasadas, de los libros, de los videojuegos en los que millones de jóvenes practicaban asedios históricos por diversión. Les dijo que para un niño humano era común aprender nombres de batallas antes de alcanzar la adolescencia. La idea de que todo un planeta considerara la guerra parte de su cultura cotidiana estremeció incluso a los más endurecidos veteranos. Lo que para la humanidad era entretenimiento, para las demás especies equivalía a una enciclopedia de horrores estratégicos. La reunión se intensificó cuando Fleet Command pidió informes precisos sobre la capacidad real de la Tierra. La almirante Seline apareció en el holograma y explicó con una serenidad inquietante que lo revelado en el examen no constituía ni siquiera una muestra de información sensible, sino meras lecciones históricas. Lo verdaderamente delicado era lo que sus estrategas profesionales sabían y nunca habían compartido porque nadie lo había preguntado. Los consejeros intergalácticos escucharon que los humanos habían vivido 8 milenios de conflictos continuos,
que habían probado métodos de destrucción masiva y que habían sobrevivido al precio de millones de vidas hasta comprender que la única innovación duradera era detenerse. Sin embargo, al mismo tiempo, reconocían poseer arsenales atómicos suficientes para arrasar planetas enteros, mantenidos bajo la doctrina de disuasión. Se entendía entonces que no era debilidad lo que llevó a la Tierra a unirse a la comunidad galáctica, sino elección. Y aquella elección podía revertirse si se los empujaba demasiado lejos. Mientras los representantes alienígenas trataban de asimilar semejante revelación, emergieron datos aún más alarmantes. La humanidad, en situación de guerra total, tenía la capacidad de multiplicar sus fuerzas militares de millones a cientos de millones en cuestión de meses, gracias a técnicas de producción en masa heredadas de conflictos antiguos. La idea de que una especie pudiera transformarse tan rápido en un ejército planetario encendió las alarmas de 17 comandos distintos en menos de un día. Lo que había comenzado como un examen académico ya se había convertido en una crisis estratégica de escala galáctica. Cada oficial presente empezó a comprender que la historia de la humanidad no era un archivo incompleto, sino un vacío peligroso que dejaba a las demás especies en completa ignorancia de con quién se habían aliado. La tensión se volvió casi insoportable cuando alguien preguntó qué ocurriría si la humanidad decidiera no mantener la paz. La respuesta de la almirante Seline fue tan serena como devastadora: aplicarían 8 milenios de experiencia sin las restricciones morales que habían elegido en la era moderna. No era una amenaza, era una afirmación de hecho. La sala entera entendió que la verdadera fortaleza de los humanos no era su armamento ni su número, sino la profundidad de su memoria histórica, la forma en que cada fracaso y cada atrocidad habían sido estudiados, documentados y transmitidos como advertencia. El papel de Liem, lejos de ser un manifiesto agresivo, era en realidad un manual de lecciones aprendidas, un catálogo de lo que jamás debía repetirse. El escalofrío colectivo vino al comprender que si eso era lo que un simple estudiante consideraba básico, el conocimiento oculto en mentes especializadas debía superar cualquier doctrina existente en el resto de la galaxia. Al dispersarse la reunión de emergencia, varios comandantes se apresuraron a informar a sus superiores. La crisis ya estaba en movimiento y nadie podía detenerla. Lo más inquietante, sin embargo, era la absoluta inconsciencia de Liem sobre todo lo ocurrido. En su dormitorio, mientras las alarmas interplanetarias resonaban y los consejos militares reorganizaban planes enteros de contingencia, el humano se recostaba tranquilamente repasando nuevas notas para su próximo trabajo académico. Su tema de interés ahora eran las fortificaciones a lo largo de la historia y cómo las técnicas de minería en asteroides podían adaptarse para construir defensas orbitales. El amanecer sobre la Academia de Guerra Centauri llegó cargado de una tensión que se podía respirar en cada pasillo. La noche anterior había dejado a toda la cadena de mando en estado de alerta, y aunque oficialmente nada se había hecho público, los rumores se propagaban con velocidad imposible de contener. Los cadetes murmuraban sobre el examen del humano, sobre la reunión secreta que había congregado a generales, consejeros y diplomáticos a horas intempestivas. Los más veteranos repetían en voz baja que algo grave había ocurrido porque nunca se veía a tantos mandos reunidos en la cámara Alpha Prime salvo en circunstancias extremas. En medio de todo ese torbellino, Liem caminaba tranquilo con una taza de bebida caliente en la mano, ajeno a las miradas que lo seguían, convencido de que su examen había sido simplemente riguroso y que lo único que había hecho era ser meticuloso en las referencias históricas. Su serenidad resultaba tan desconcertante como sus palabras del día anterior. En paralelo, en una sala fortificada a varios niveles bajo tierra, continuaba la sesión extraordinaria. Representantes de múltiples especies habían llegado con urgencia durante la noche y los pasillos estaban vigilados por guardias armados. Los hologramas aún proyectaban secciones del trabajo de Liem, y cada fragmento analizado generaba un nuevo debate sobre la magnitud de lo que implicaba. La doctora Okafor repetía con paciencia que nada de lo escrito era información clasificada, que se trataba de conocimiento común en su mundo, accesible para cualquier aficionado, lo cual, lejos de tranquilizar, solo profundizaba la alarma. Un analista Cavari comentó con voz grave que si los humanos consideraban cultura general los relatos de guerras que, en escala de víctimas, superaban a las mayores catástrofes galácticas registradas,
entonces la percepción de riesgo debía ser completamente replanteada. No se trataba de lo que tenían hoy en arsenales, sino de lo que habían sido capaces de concebir, de probar y de registrar en su memoria colectiva durante milenios. La discusión se tornó más técnica cuando un consejero solicitó ejemplos concretos de esas guerras desconocidas. La almirante Selene respondió desplegando datos resumidos: batallas que duraban meses y costaban millones de vidas, invasiones anfibias de decenas de miles de soldados, ciudades sitiadas hasta quedar reducidas a cenizas. Los oficiales presentes intercambiaban miradas, incapaces de decidir si aquello era un exceso de dramatismo o una muestra cruda de un pasado demasiado sangriento. Lo que más inquietaba no era que la humanidad hubiera pasado por tales pruebas, sino que hubiera sobrevivido a todas ellas y, de alguna manera, prosperado hasta alcanzar el espacio. En más de una ocasión, especies enteras se habían extinguido tras conflictos internos mucho menos devastadores. Los humanos, en cambio, parecían haber convertido la guerra en un laboratorio de resistencia cultural. La conversación tomó un giro oscuro cuando se analizaron los apartados de consideraciones éticas en el trabajo de Liem. Allí estaban mencionadas prácticas prohibidas en todas las convenciones actuales, como bombardeos atómicos contra poblaciones civiles o protocolos de tierra arrasada donde los propios defensores destruían cultivos, agua y recursos para negar cualquier ventaja al enemigo. Lo sorprendente era el tono con que estaban relatadas. No había apología ni morbo, solo una explicación académica, como si se tratara de un manual de biología describiendo especies extintas. Esa naturalidad inquietaba más que cualquier amenaza directa. Los oficiales percibían que, para los humanos, el horror no era algo que debía ocultarse, sino registrarse, estudiarse y transmitirse con precisión para que no se repitiera. Pero esa misma transparencia revelaba hasta qué profundidad habían explorado los límites de la violencia organizada. Los canales de comunicación no tardaron en saturarse con preguntas de múltiples comandos exteriores. Cada uno exigía información sobre la verdadera capacidad de la Tierra, sobre la magnitud de su industria militar y sobre la posibilidad de que hubieran engañado a la comunidad galáctica en el proceso de adhesión. La doctora Okafor defendía que en ningún momento se había ocultado información, simplemente nadie había preguntado por la historia completa. Los protocolos de primer contacto pedían datos actuales, no archivos de guerras antiguas. Era un tecnicismo, sí, pero uno con consecuencias monumentales. La diferencia de perspectiva quedaba clara: lo que para los humanos era pasado registrado, para el resto de especies resultaba un descubrimiento aterrador porque abría la puerta a preguntas sin respuesta. ¿Qué más guardaban en sus archivos culturales? ¿Qué estrategias habían probado que aún no habían mencionado? ¿Qué significaba exactamente clasificado en boca de un cadete que no pertenecía a la estructura militar? La tensión en la sala aumentó cuando varios hologramas mostraron reacciones externas en tiempo real. Consejos de defensa de planetas distantes ya habían ordenado revisar sus planes de contingencia por si la Tierra resultaba hostil. Otros exigían explicaciones inmediatas al Consejo Galáctico y algunos proponían auditorías directas a las instalaciones humanas, algo que equivalía prácticamente a una declaración de desconfianza. En medio del caos, la almirante Selene intervino con una firmeza que calló a todos. La humanidad no se veía a sí misma como dependiente de la comunidad intergaláctica, sino como socia voluntaria. Si se sentían traicionados o amenazados, podían retirarse. La claridad de aquella afirmación heló la sangre de muchos presentes. Comprendieron que la Tierra no temía el aislamiento porque había sobrevivido siempre bajo circunstancias más duras. Su integración había sido un gesto de elección, no una necesidad. En los pasillos exteriores de la academia, los cadetes alienígenas intentaban asimilar los rumores. Algunos hablaban con fascinación, otros con miedo. La figura de Liem se volvía objeto de especulación. ¿Era realmente un simple estudiante o acaso un agente encubierto? Nadie se atrevía a preguntarle directamente porque su serenidad desarmaba cualquier acusación. Mientras tanto, elogiaba archivos sobre fortificaciones antiguas, pensando en su próximo ensayo, sin sospechar que su curiosidad había desatado una tormenta política y militar de proporciones galácticas. La reunión extraordinaria en la cámara Alpha Prime se prolongó hasta más allá del amanecer.
Los oficiales no se movían de sus asientos, y las pantallas holográficas seguían proyectando datos sobre batallas humanas que parecían arrancadas de una mitología bélica imposible. Sin embargo, cuanto más analizaban, más comprendían que no se trataba de exageraciones, sino de registros meticulosos de eventos que realmente habían ocurrido en el planeta Tierra. La doctora Okafor desplegaba fechas, nombres y cifras de muertos con una frialdad que en cualquier otra circunstancia habría parecido inhumana, pero que en realidad solo reflejaba el modo en que su especie había aprendido a enfrentarse a su propio pasado, con precisión y sin ocultar la crudeza. Cada vez que un oficial pedía confirmación sobre si esos números eran correctos, la respuesta era la misma: monumentos, cementerios, museos, memoriales, todos los recordaban. Ningún humano crecía sin saber que la guerra formaba parte de la historia de su especie. La almirante Selene, firme en su posición, expuso con claridad que aquello no significaba que la Tierra fuera una amenaza inmediata. Al contrario, lo que explicaba era que habían comprendido que repetir esos errores era insostenible. Su poder no residía únicamente en las armas que todavía poseían, sino en la memoria colectiva de los horrores sufridos. Sin embargo, la tranquilidad que pretendía transmitir no lograba calmar a los presentes, porque el solo hecho de que una especie hubiera sido capaz de sobrevivir a siglos enteros de guerra total la convertía en un actor impredecible dentro del tablero galáctico. No se trataba de capacidad técnica únicamente, sino de la mentalidad forjada tras miles de años de dolor acumulado. Una especie que había aprendido desde la infancia a recordar las batallas de sus ancestros no podía ser comprendida con los mismos parámetros con los que se evaluaba al resto de civilizaciones. Las discusiones se tornaron cada vez más intensas. Algunos proponían aumentar la vigilancia sobre la Tierra, enviar flotas de observación encubiertas o establecer controles sobre la producción de armas humanas. Otros advertían que un gesto así sería visto como una agresión y podría desencadenar el mismo escenario que querían evitar. La doctora Okafor escuchaba con paciencia, pero en cierto momento interrumpió con un comentario que heló la sangre de más de uno. Para la humanidad, la paz era una decisión, no un estado natural. Era el resultado de aprender a la fuerza que la destrucción ilimitada no dejaba vencedores. Esa frase quedó grabada en la mente de todos porque implicaba que el camino hacia la estabilidad no había sido suave ni inevitable, sino una elección renovada en cada generación. Si alguna vez dejaban de elegirla, las consecuencias serían incalculables. Mientras tanto, en otra ala de la academia, los cadetes intentaban continuar con sus rutinas. Las clases se desarrollaban con aparente normalidad, pero la tensión estaba en el aire. Algunos de los jóvenes de especies guerreras miraban a Liam con una mezcla de recelo y admiración, incapaces de decidir si debían verlo como un igual o como un monstruo disfrazado de compañero. El humano, sin embargo, seguía ajeno a las implicaciones. Pasaba horas en la biblioteca digital de la academia, contrastando datos y escribiendo con una meticulosidad que desesperaba a los instructores, porque nunca parecía cansarse. Quienes lo observaban de cerca notaban que no estudiaba con ansiedad ni con espíritu competitivo, sino con una especie de curiosidad natural. Esa calma inquietaba más que cualquier otra cosa. Un ser que manejaba con tanta ligereza conceptos capaces de desatar pesadillas estratégicas no debía ser tan despreocupado. En los corredores de la política intergaláctica, la situación ya había escalado. Los mensajes de emergencia enviados durante la madrugada habían alcanzado los consejos militares de 17 sistemas, y en cuestión de horas se sumaron otros más. Los informes hablaban de capacidad de movilización industrial masiva, de producción acelerada de armamento y de doctrinas de guerra psicológica, urbana y asimétrica que la humanidad había probado repetidamente contra sí misma. Cada término resonaba como una amenaza. En realidad, eran lecciones aprendidas, pero nadie podía dejar de imaginar cómo se aplicarían en un conflicto interestelar. Lo que más inquietaba era que el examen de un estudiante de intercambio hubiera sido suficiente para despertar semejante tormenta. Si eso era un simple ensayo académico, ¿qué clase de material poseían los verdaderos centros de investigación militar en la Tierra? La almirante Selene aprovechó ese momento para dejar clara la postura de su pueblo. Explicó que el arsenal actual cumplía estrictamente con los acuerdos intergalácticos, pero que la memoria de su historia garantizaba que sabían cómo improvisar en caso de necesidad.
Cuando se le preguntó qué ocurriría si otra potencia intentara poner a prueba a la Tierra, su respuesta fue tan fría como demoledora: descubrirían que la mayor innovación humana no había sido aprender a pelear, sino aprender a terminar guerras antes de que devoraran todo. La sala entera comprendió que eso significaba rapidez, brutalidad calculada y decisiones sin marcha atrás. Esa forma de pensar generaba más miedo que cualquier cifra de soldados o armas. Al finalizar aquella prolongada sesión, varios de los representantes se miraron en silencio, incapaces de encontrar un consenso. El informe debía ser llevado al Consejo Galáctico, pero ninguno quería ser el primero en explicar que un joven humano con gusto por los documentales había desestabilizado el equilibrio estratégico de medio sector. La ironía resultaba insoportable. La amenaza no había llegado por un despliegue militar, ni por una flota invasora, ni por un arma secreta, sino por la costumbre humana de estudiar sus propios horrores y compartirlos con naturalidad. Ese era el verdadero misterio que empezaba a inquietar a todos. El Consejo Galáctico convocó con urgencia a una sesión extraordinaria que se transmitió de manera encriptada a través de los canales de más alto nivel de seguridad. Nunca en las últimas décadas una cuestión había reunido a tantos delegados de especies tan diversas en tan poco tiempo. La razón oficial era evaluar anomalías en el intercambio académico con la Tierra, pero todos sabían que lo que estaba en juego era mucho más profundo: el equilibrio mismo de poder en la galaxia. La doctora Okafor apareció acompañada de la almirante Seline, y la atmósfera cambió al instante. El silencio que se formó entre los consejeros, diplomáticos y oficiales era tan tenso que parecía un campo de energía invisible suspendido sobre la sala. Cada uno de ellos había leído extractos del examen del IEM y los informes posteriores, y aunque algunos intentaban restar importancia, en el fondo todos sabían que la información revelada ponía en duda los cimientos de lo que creían conocer sobre la humanidad. La exposición comenzó con datos fríos. Okafor explicó cómo los conflictos mencionados en el examen no eran relatos ocultos ni documentos secretos, sino parte de la educación común en su planeta. Enumeró ejemplos de museos, cementerios conmemorativos, fechas de celebraciones nacionales y archivos audiovisuales accesibles a cualquier civil. Para un humano medio, hablar de guerras milenarias era tan natural como hablar del clima. Esa normalidad, explicó, provenía de la necesidad de no olvidar, de mantener vivo el recuerdo de los errores para no repetirlos. Pero la lógica que sustentaba esa costumbre resultaba incomprensible para la mayoría de especies galácticas, que preferían sepultar en el olvido sus derrotas pasadas. Para ellos, exponer las propias vergüenzas era signo de debilidad; para los humanos, era la única forma de aprender. Los consejeros reaccionaron de maneras distintas. Algunos, como los representantes de los Kabari, veían en la humanidad un socio peligroso que debía ser vigilado de cerca. Otros, como los Helix, reconocían que aquella franqueza podía ser una oportunidad para comprender mejor los límites del conflicto. Pero la mayoría oscilaba entre la fascinación y el miedo. Lo que más perturbaba era la posibilidad de que la humanidad hubiera acumulado un conocimiento bélico tan vasto que pudiera aplicarlo en cualquier escenario moderno con una eficiencia devastadora. Cuando uno de los diplomáticos preguntó cuántas veces se habían usado las llamadas armas atómicas en combate real, la respuesta de Okafor fue breve y contundente: 2 veces, ambas contra ciudades densamente pobladas, y el resultado había marcado a toda la especie. El silencio que siguió fue tan prolongado que incluso los dispositivos de traducción automática parecieron detenerse. La almirante Seline intervino entonces para subrayar un punto esencial: lo que hacía peligrosa a la humanidad no era el deseo de guerra, sino la familiaridad con ella. Explicó que los humanos habían aprendido a convertir la destrucción en memoria, la memoria en enseñanza y la enseñanza en disuasión. Nadie en la sala pudo refutar esa lógica, pero la incomodidad creció porque quedaba implícito que, si alguna vez esa disuasión fallaba, el resultado sería una violencia de dimensiones incontrolables. Algunos oficiales intentaron desviar la discusión hacia el presente, preguntando por la fuerza real del actual ejército de defensa de la Tierra. La respuesta fue que mantenían un número relativamente modesto de efectivos para operaciones ordinarias, pero que su capacidad de movilización masiva era incomparable por la experiencia industrial adquirida durante su historia.
Bastaba con que percibieran una amenaza existencial para que pusieran en marcha mecanismos de expansión bélica capaces de multiplicar su poder en cuestión de meses. Esa afirmación provocó un estallido de debates cruzados. Un consejero afirmó que se debía imponer de inmediato un protocolo de supervisión tecnológica sobre la Tierra. Otro replicó que semejante gesto sería interpretado como hostil y empujaría a los humanos precisamente hacia la posición defensiva que todos temían. La doctora Okafor escuchaba, con la paciencia de quien ya había tenido esta conversación incontables veces en su propio mundo, y solo interrumpió cuando el ruido alcanzó niveles insoportables. Con voz calmada, explicó que la humanidad no había llegado a la comunidad galáctica por necesidad ni por debilidad, sino por decisión. Que habían elegido abrirse al intercambio cultural y tecnológico porque sabían que el aislamiento no garantizaba el futuro, pero que podían sobrevivir a él de ser necesario. Esa frase retumbó en la sala con la fuerza de una amenaza velada, aunque su tono fuera casi maternal. Mientras tanto, Liam seguía en la academia, completamente ajeno a lo que se decidía en las más altas instancias de poder. En su habitación, rodeado de pantallas y archivos, estaba concentrado en diagramar comparaciones entre fortificaciones medievales de su planeta y sistemas modernos de escudos orbitales. Escribía con entusiasmo, como quien arma un rompecabezas fascinante, sin sospechar que cada línea añadía más leña a un fuego que se propagaba por toda la galaxia. Para él no había nada extraño en establecer paralelismos entre castillos de piedra, trincheras de acero y plataformas espaciales. Todo formaba parte del mismo proceso lógico de defensa. Lo que para él era un ejercicio de ingenio, para el resto de la galaxia era una demostración de cómo una mente humana podía conectar 8 milenios de guerras en una sola narrativa coherente y aterradora. La sesión del Consejo terminó sin acuerdo. Los delegados se retiraron sabiendo que cada uno informaría a sus respectivos gobiernos con interpretaciones distintas, lo que generaría inevitablemente una carrera de sospechas y preparativos defensivos. Algunos intentaban convencerse de que los humanos nunca usarían todo ese conocimiento de manera ofensiva, otros estaban convencidos de que tarde o temprano lo harían. La única certeza era que el equilibrio de la galaxia había cambiado para siempre. Todo porque un cadete había escrito lo que creía ser un examen exhaustivo y honesto. Las horas siguientes al consejo se convirtieron en un torbellino diplomático. Comunicados encriptados volaban entre sistemas estelares, cada uno cargado de interpretaciones sesgadas sobre lo que se había escuchado. Algunos gobiernos decidieron reforzar sus fronteras, otros enviaron órdenes discretas para incrementar la producción de armamento, y no faltaron los que buscaron acercarse de inmediato a la Tierra con la esperanza de asegurar una alianza antes de que cualquier otra potencia lo hiciera. El eco del examen de Liam había alcanzado proporciones incontrolables. Nadie hablaba ya del joven estudiante como individuo, lo habían convertido en símbolo de un enigma mucho mayor. ¿Qué significaba exactamente convivir con una especie que había sobrevivido a 8 milenios de guerra continua? En la Academia Centauri, la rutina diaria se había quebrado. Los instructores observaban a los cadetes con cautela, como si en cualquier momento estallara un motín, aunque en realidad todos estaban demasiado ocupados especulando. Los pasillos se llenaban de murmullos cada vez que Liam pasaba, y era evidente que se había transformado en el centro de una atención incómoda. Los más jóvenes lo miraban con una mezcla de temor reverencial, como si caminara entre ellos alguien que cargaba secretos imposibles de descifrar. Liam, en cambio, parecía no notar nada. Continuaba con su ritmo tranquilo, asistía a clases, tomaba notas y discutía con naturalidad sobre temas tácticos, como si no existiera una tormenta política girando a su alrededor. Esa desconexión de la magnitud de sus actos hacía que muchos alienígenas lo consideraran aún más inquietante. ¿Cómo podía alguien causar semejante caos y, al mismo tiempo, mostrarse tan indiferente? En las salas de mando de la flota galáctica, los analistas trabajaban sin descanso. Intentaban calcular escenarios posibles en caso de que la Tierra decidiera utilizar sus doctrinas basadas en un conflicto moderno. Simulaciones mostraban patrones de guerra asimétrica en los que ejércitos pequeños humanos lograban desgastar fuerzas muy superiores mediante tácticas de guerrilla, sabotajes, control de información y manipulación psicológica.
Otras proyecciones enseñaban cómo podrían convertir la producción civil en arsenal militar en cuestión de semanas. Ningún modelo resultaba tranquilizador. Incluso en escenarios donde las fuerzas conjuntas de varias especies superaban a la humanidad en número y tecnología, los simuladores concluían que los humanos prolongarían el conflicto hasta un punto en que las pérdidas resultarían insoportables para todos. La conclusión era siempre la misma: no había victoria clara contra una especie que había hecho de la resistencia su herencia cultural. La almirante Seline y la doctora Okafor concedieron una nueva sesión informativa para tratar de contener la paranoia. En ella repitieron, con paciencia, que la humanidad no ocultaba arsenales secretos ni planes de conquista, sino un pasado largo y documentado. Explicaron que los humanos estudiaban las atrocidades no para celebrarlas, sino para recordar lo que jamás debía repetirse. Mostraron grabaciones de museos dedicados a genocidios, memoriales a los muertos de guerras pasadas y tratados internacionales creados para evitar que se repitieran horrores semejantes. Pero en lugar de calmar los temores, las imágenes generaron el efecto contrario. Muchos oficiales veían en esos monumentos no advertencias, sino pruebas de la magnitud de lo que habían sido capaces de hacer. La lógica humana de mostrar cicatrices para no olvidar resultaba incomprensible para civilizaciones que habían preferido borrar las suyas del registro histórico. En medio de esa confusión, algunos consejeros más pragmáticos empezaron a plantear preguntas incómodas. ¿Y si la humanidad, pese a sus intenciones pacíficas, terminaba arrastrada a un conflicto intergaláctico? ¿Y si otra potencia decidía provocarla para medir sus capacidades? La respuesta de la almirante fue simple y directa: si alguien ponía a prueba la Tierra, la reacción sería rápida, devastadora y calculada para terminar la guerra lo antes posible. Esa declaración fue registrada en múltiples canales como advertencia oficial. No había bravatas en sus palabras, solo la calma de quien habla desde la certeza de conocer demasiado bien los mecanismos de la destrucción. Mientras tanto, Liam terminaba de redactar su nuevo ensayo. Había trabajado durante horas en un análisis comparativo de fortificaciones, desde las murallas de piedra que protegieron ciudades en la antigüedad hasta los planes modernos de escudos energéticos. Le fascinaba la idea de que los mismos principios básicos de defensa, resistencia y desgaste pudieran aplicarse a cualquier escala, ya fuera terrestre, marítima u orbital. Al guardar sus archivos, no tenía ni idea de que el simple hecho de mencionar esas comparaciones podría desencadenar una segunda ola de preocupación entre los analistas que vigilaban todo lo que escribía. Para él, era solo otro trabajo académico; para el resto de la galaxia, era la confirmación de que los humanos eran capaces de traducir cualquier pasado en tácticas modernas con una naturalidad espeluznante. La percepción general comenzaba a transformarse. No se trataba solo de miedo, sino de la sospecha de que tal vez la humanidad estaba destinada a ocupar un lugar central en los asuntos galácticos, quisieran o no. Algunos veían una oportunidad: un socio con esa memoria histórica podía ser un aliado invaluable contra amenazas externas. Otros, en cambio, lo consideraban un riesgo existencial, una especie que podía convertir cualquier error en ventaja y cualquier derrota en lección era, por definición, invencible a largo plazo. Y esa idea, más que cualquier arma, era lo que mantenía a los consejeros en vela. El eco de aquella crisis se extendió mucho más allá de la Academia y del Consejo Galáctico. En los sistemas más distantes, donde la noticia llegó fragmentada y cargada de rumores, la figura de la humanidad comenzó a transformarse en un mito. Algunos la describían como una especie implacable que había aprendido a sobrevivir en el filo de la autodestrucción, otros como un pueblo condenado que arrastraba consigo las cicatrices de miles de batallas. La falta de información precisa no hacía más que alimentar la paranoia, y en ese clima de incertidumbre se multiplicaban las voces que exigían planes de defensa preventiva contra la Tierra. Lo irónico era que los humanos seguían sin ser conscientes de la magnitud del pánico que su mera historia había provocado. En la superficie de su planeta, la vida cotidiana continuaba con normalidad: los mercados abiertos, los niños asistiendo a la escuela, los ciudadanos entretenidos con programas de simulación histórica que en aquel momento eran analizados en secreto por estrategas de otras especies como si se tratara de entrenamientos militares encubiertos. Dentro de la Academia Centauri, los instructores debatían en privado cómo manejar la presencia de Liam.
Algunos pensaban en suspender el intercambio para evitar más incidentes, otros creían que expulsarlo sería peor porque se interpretaría como una admisión de que el examen era una amenaza real. El dilema se volvía cada vez más complicado, mantenerlo era arriesgado, pero retirarlo podría desatar consecuencias diplomáticas. Entretanto, Liam se mostraba cordial y cooperativo, preguntando en clases con la misma curiosidad de siempre. Su manera de plantear preguntas inocentes sobre temas tácticos descolocaba a sus instructores, porque lo hacía sin la solemnidad que esperaban. Para él, los asedios y las batallas eran piezas de un rompecabezas académico, no cuestiones que pudieran alterar equilibrios de poder. Esa ingenuidad, que en cualquier otro contexto habría sido entrañable, en ese momento era un recordatorio inquietante de que tal vez todos habían subestimado qué significaba la mente de un humano común. Mientras tanto, en los despachos más altos de la flota galáctica, se reunían grupos de inteligencia para analizar a fondo los archivos que Okafor y Selene habían compartido. Descubrieron nombres de conflictos que superaban en bajas a guerras enteras libradas entre especies estelares. Termópilas, Stalingrado, Verdún, Kursk, Normandía, todos resonaban como episodios de una pesadilla sostenida durante siglos. Los analistas concluían que la humanidad no había tenido un respiro verdadero, que cada generación había vivido bajo la sombra de alguna forma de violencia organizada, y que eso había moldeado un instinto colectivo: adaptarse, resistir, aprender. En los simuladores estratégicos, las doctrinas humanas demostraban una flexibilidad que desconcertaba a todos, porque no se basaban en fórmulas rígidas, sino en improvisación sistemática, en el uso de cualquier recurso al alcance, en la transformación de debilidades en armas. Los modelos de predicción terminaron con una advertencia unánime: enfrentarse a la humanidad era como entrar en un laberinto donde cada error fortalecía al enemigo en lugar de debilitarlo. En ese mismo instante, la doctora Okafor libraba su propia batalla diplomática. Había pasado de defensora cultural a negociadora estratégica, y cada palabra que pronunciaba era analizada como si revelara secretos militares. Explicaba una y otra vez que la humanidad no había entrado a la comunidad galáctica para dominarla, sino para evitar repetir los mismos errores de aislamiento que tantas veces habían conducido a guerras planetarias. Su discurso intentaba transmitir una idea clara: la fortaleza de los humanos residía tanto en la voluntad de detenerse como en la capacidad de luchar. Pero los rostros de los representantes mostraban escepticismo. Muchos de ellos jamás habían visto a una especie describir la guerra como una elección moral renovada en cada generación. Para la mayoría, la guerra había sido un accidente, un error del pasado, algo que podía olvidarse. Para los humanos, era una lección permanente. Esa diferencia filosófica era la que más inquietaba, porque significaba que sus aliados no pensaban como nadie más en la galaxia. La situación escaló aún más cuando un grupo de potencias intermedias envió una comunicación conjunta exigiendo auditorías directas en los archivos de la Tierra. Querían pruebas verificables de que los datos eran reales y no un montaje. La respuesta de la almirante Selene fue tajante: ninguna potencia extranjera tendría acceso a la memoria histórica de la humanidad como si fueran carceleros. Si la comunidad quería aprender, se compartiría conocimiento en términos de cooperación, no bajo presión. Aquella negativa fue interpretada de diferentes maneras. Para algunos, era un acto de dignidad, para otros, una muestra de que ocultaban algo más profundo. La fractura en el consenso galáctico estaba servida, y lo que comenzó como un examen se transformaba lentamente en una crisis de confianza entre civilizaciones enteras. En los corredores oscuros de la academia, Liam dormitaba sobre una mesa con la tranquilidad de quien ha pasado toda la noche estudiando. A su alrededor, sus compañeros lo observaban en silencio, como si contemplaran a un enigma viviente. Nadie se atrevía a despertarlo ni a interrumpir sus sueños, porque cada uno de ellos, en su fuero interno, temía qué clase de pensamientos podrían estar gestándose en la mente de alguien que veía la guerra como simple materia de estudio. Y mientras la galaxia se agitaba, el humano descansaba plácidamente, ajeno al hecho de que su inocente examen se había convertido en el catalizador de la mayor crisis de inteligencia militar en siglos. Las alarmas resonaron en varias estaciones de comunicación al mismo tiempo, reverberando en las paredes metálicas de la academia y en los despachos del consejo.
Los mensajes entrantes no eran simples consultas ni advertencias, eran transmisiones codificadas en rojo, prioridad absoluta, provenientes de 17 comandos diferentes. Cada uno pedía lo mismo, información precisa sobre la capacidad real de defensa de la Tierra. Era el punto culminante de días de incertidumbre, y ningún oficial presente pudo ignorar la sensación de que estaban al borde de un abismo. Lo que había comenzado como un examen académico ahora se había transformado en una pregunta que resonaba por todo el sector. ¿Qué ocurre si la humanidad decide dejar de elegir la paz? La doctora Okafor fue la primera en responder a los comunicados. Su voz sonaba tranquila pero cargada de gravedad, repitiendo que lo que poseía la humanidad no era una fuerza oculta en arsenales secretos, sino la memoria de lo que había hecho y lo que podía volver a hacer si era empujada demasiado lejos. La almirante Seline tomó entonces la palabra con una frialdad que hizo estremecer a los presentes. Explicó que las doctrinas humanas de guerra total no eran fórmulas abstractas, sino experiencias concretas, transmitidas de generación en generación. Si la galaxia quería entender a la Tierra, debía aceptar que la paz para ellos era una decisión consciente, renovada después de cada catástrofe. Pero si alguien la ponía a prueba, la respuesta sería rápida y devastadora, no por deseo de conquista sino porque habían aprendido que prolongar un conflicto solo multiplicaba el sufrimiento. La lección más dura de su historia era que las guerras que duran demasiado destruyen no solo a los ejércitos, sino a las sociedades enteras. Los oficiales alienígenas intercambiaron miradas cargadas de angustia. Algunos comprendieron que la advertencia no era una amenaza, sino una verdad incómoda. La humanidad poseía la capacidad de terminar cualquier guerra de manera decisiva porque había pagado demasiadas veces el precio de no hacerlo. Otros, sin embargo, veían en esas palabras la confirmación de sus peores temores, la idea de que estaban conviviendo con una especie que llevaba la destrucción en la médula de su memoria. El debate se volvió caótico, las voces se superponían y los traductores automáticos apenas podían seguir el ritmo. Fue entonces cuando la doctora Okafor dejó caer una frase que atravesó el ruido como una hoja afilada: lo más peligroso de los humanos no era lo que sabían hacer en la guerra, sino que habían aprendido a no olvidar nada. En medio del tumulto, el informe del propio Liem fue proyectado de nuevo. Secciones enteras aparecían como advertencias escritas con claridad académica: catástrofes, errores, atrocidades, lecciones. Los consejeros lo observaron en silencio, comprendiendo al fin que el examen no era una amenaza, ni un plan de acción, ni un desafío, sino un espejo. Un espejo que mostraba lo que podían llegar a ser todas las especies si alguna vez se veían atrapadas en un ciclo interminable de conflictos. Lo aterrador no era que Liem hubiera revelado secretos militares, sino que había expuesto la posibilidad de que la guerra fuese una constante universal, y que solo quienes la sobrevivían podían elegir detenerla. La sesión concluyó con un acuerdo tácito: informar a los gobiernos de que la humanidad no había ocultado información de manera maliciosa, pero sí poseía una herencia bélica sin precedentes. Nadie salió de aquella sala con la tranquilidad de una respuesta clara. Algunos pensaban que debían buscar la alianza inmediata de la Tierra para no estar en su contra, otros insistían en reforzar defensas, pero todos coincidían en que nada volvería a ser igual. La percepción de los humanos había cambiado para siempre. Ya no eran los recién llegados, ingenuos y emergentes, sino los veteranos silenciosos de una guerra milenaria que aún no había sido librada en el escenario galáctico. En los pasillos de la academia, Liem seguía siendo un estudiante que preparaba su siguiente trabajo, emocionado por explorar la relación entre la minería espacial y las fortificaciones orbitales. Sonreía al anotar ideas, convencido de que estaba creando un ensayo interesante para sus instructores, sin imaginar que, con cada línea, los estrategas de media galaxia lo observaban como si fuera la chispa de un fuego imposible de apagar. El destino del sector entero pendía de las manos de un joven que creía estar cumpliendo con su deber académico. Y esa paradoja, más que cualquier cifra, era la verdadera lección que los alienígenas habían aprendido: el conocimiento humano, incluso en su forma más inocente, tenía el poder de alterar los cimientos del universo.